La avaricia es mirar más lo que quisiéramos tener que lo que realmente tenemos. La avaricia no conoce de límites, ni siquiera cuando se trata de lo sagrado. Por eso en el mismo cielo, Lucifer deseó exaltarse a sí mismo y codició el trono de Dios. Hoy por hoy, la humanidad sigue teniendo a la avaricia como uno de sus pecados favoritos. Acompáñame en este repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Queremos profundizar en este estudio de la Biblia de la siguiente manera. Primero veremos algunos casos de avaricia que están registrados en la Biblia. Luego queremos ver por qué es tan peligrosa la avaricia. Y finalmente, cómo podemos vencer la avaricia. Revisemos algunos casos de avaricia que están registrados en la Biblia. El primer caso es el caso de Acán. Acán era un israelita que tomó a escondidas artículos de Jericó que Dios ya había prohibido. Como resultado, los israelitas fueron derrotados al intentar destruir la ciudad de Jai, y por si fuera poco, en ese intento murieron 36 personas por su culpa, por su pecado. Pero la historia de Acán nos enseña el proceso por el que pasamos todos, el proceso de la avaricia. Y el proceso es el siguiente. Número 1, primero vemos. Número 2, codiciamos. Y finalmente pecamos, tomamos. Nadie puede romper este proceso. A veces estos tres hechos ocurren rápidamente. En otros casos puede durar mucho tiempo, incluso años, codiciando algo que no nos pertenece. Ver, codiciar y tomar. La parte final del proceso es la acción, apoderarnos del objeto o incluso de la persona, ya sea comprándolo, ya sea tomándolo a la fuerza o buscando alguna estrategia para poder tomar lo que no nos pertenece. El siguiente caso es el caso de Judas. Y Judas nos enseña que no basta tener cerca a Jesús, hay que dejar que Jesús ocupe nuestro corazón. Analicemos ahora la historia de Judas. Recordemos que Judas no fue cualquier persona. Judas fue una de las 12 únicas personas en el mundo que Jesús eligió como sus discípulos. Es decir, Judas escuchó al maestro de primera mano. Judas participó de los milagros más asombrosos que están en la Biblia. Sirvió también como tesorero del Señor y también de los discípulos. Pero a pesar de todo, Judas terminó siendo una de las personas más odiadas y detestadas de la Biblia. Nadie quiere llamarse Judas en la actualidad. ¿Por qué? Pues por su pecado de la codicia, de la avaricia. Criticó a María por desperdiciar el perfume en los pies de Jesús, ¿recuerdas? Su argumento fue: mejor lo hubiésemos vendido para dar el dinero a los pobres. Pero en realidad él nunca se preocupó por los pobres. En realidad su corazón estaba lleno de avaricia y amor al dinero. Por eso, algunas horas después, salió de allí y fue y vendió a Jesús, a su maestro, por una cantidad muchísimo menor de lo que costaba ese perfume que María derramó en los pies del maestro. Por el espíritu de profecía nosotros sabemos que Judas entendió que su pecado, su problema era la avaricia, pero nunca llegó a confesarlo, ni mucho menos abandonar su pecado. El siguiente caso es el caso de Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira nos enseña que tenemos que cumplir nuestras promesas que hacemos a Dios. Esta historia es una historia impactante. Ananías y Zafira era una pareja de esposos que, siendo inspirados por el ambiente solidario, desprendido, el ambiente desinteresado de los cristianos en ese tiempo, también ellos prometieron a Dios entregarle el importe total de la venta de una heredad. Hasta allí todo bien. El problema vino después, cuando tuvieron el dinero en su mano,
cuando vieron el total y dijeron, esto es mucho dinero para entregarlo a la iglesia. Así que mejor vamos a quedarnos con una parte y el resto se lo damos a la iglesia. De todos modos, nadie se va a enterar. La historia bíblica dice que esta pareja, como resultado de su avaricia, cayó muerta. Amigo que me escuchas, tú y yo sabemos que en la actualidad no ocurre un juicio inmediato como en el caso de Ananías y Zafira, pero llegará el día en que todos seremos juzgados y todos daremos cuenta al Señor de lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Por qué es tan peligrosa la avaricia? Yo quiero responder junto contigo. En primer lugar, porque es un pecado que no se ve. La codicia es un problema del corazón, al igual que el orgullo, al igual que el egoísmo. Es peligrosa porque casi siempre pasa desapercibida. Y en segundo lugar, porque la avaricia es idolatría disfrazada de superación. Al final de cuentas, la Biblia dice que la avaricia termina siendo idolatría en Colosenses 3:5. ¿Cuánto cuidado debemos de tener al momento de considerar la avaricia en nuestras vidas? ¿Cómo vencer la avaricia? ¿Te has preguntado? Quisiera terminar este estudio bíblico mencionando 3 consejos para vencer la avaricia. Primero, toma la decisión de servir a Dios y depender totalmente de Él. Segundo, ora diariamente. Y si piensas que no sabes orar, entonces dile eso a Dios y ya estarás orando, porque la oración es hablar con Dios como si fuera un amigo. Y finalmente, estudia la Biblia de forma regular. Recuerda, cuando oramos, Dios nos escucha, pero cuando leemos la Biblia, nosotros escuchamos la voz de Dios. Jesús dedicó gran parte de su enseñanza en su ministerio a hablar sobre el dinero y hablar sobre las posesiones materiales. El problema no es el dinero, el problema no son las posesiones materiales. El problema es que pueden reemplazar a Dios en nuestras vidas y convertirse en aquello en lo que más confiamos en lugar de Dios. No caigamos en el terrible pecado de la avaricia. Nos vemos pronto. Bendiciones.